Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, profe, la profe. escuchamos. Súper, ya. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que hayan podido descansar, han podido avanzar en sus cosas. Entiendo que la próxima semana es semana de receso, así que vamos a ver hoy día lo que es la evaluación estadística con un ejemplo. El día jueves van a tener también una instancia con los profesores auxiliares y ya debiéramos publicar, estamos revisando los últimos detalles de la pregunta 1 del control 2, ¿ya? Así que para que aprovechen ahora de hacer las consultas pertinentes de modo que puedan desarrollar esa pregunta que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día, con la evaluación estadística, ¿ya? A ver, ven el Excel que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Bien, de la clase anterior que habíamos visto la parte normativa de la evaluación estadística, recordar que tenemos dos métodos, el método de muestras consecutivas que pueden ver aquí y el método de total de muestras, acá, ¿ya? Donde se considera este método principalmente para hormigones que tenemos más de 10 muestras, mayor o igual a 10 muestras, ¿sí? En el caso del total de muestras se considera un mínimo de 3 muestras, principalmente porque los planes de muestreo que recomienda la norma chilena impone como mínimo estas 3 muestras, ¿ya? Entonces, este método se puede usar cuando tengo más de 10 muestras y el total de muestras se usa cuando tengo mayor o igual a 3 muestras, o sea, también lo puedo usar cuando tengo 1000 muestras, también puedo usar este método total de muestras. En general, los proyectos públicos, donde el mandante es el MOB o el MIMBU, trabajan mucho con este método, con el total de muestras, y el de muestras consecutivas lo utilizan principalmente en proyectos privados. Ahora, las suministradoras de hormigón que venden el hormigón con una muestra cada 150 metros cúbicos, como les decía en la clase anterior, y por lo general utilizan este método para la evaluación. ¿Ya? Las ventajas que tiene este método por sobre el otro principalmente es que permite hacer un seguimiento de lotes menores, de lotes de 3 muestras, versus el total de muestras que me impone un control para todas las muestras, cuando ya tengo todas las muestras. Eh, Bien, bueno, aquí tenemos información. Esta evaluación corresponde a un G30-90 o con un 10% de fracción defectuosa. En este caso, yo también les aclaraba la clase anterior que nosotros tenemos normativamente que agrupar perdón, ahí. Tenemos normativamente, déjenme cerrar esto porque me molesta ahí. Tenemos normativamente que agrupar los hormigones por grado y fracción defectuosa, ¿ya? Pero también yo les comentaba, y eso se los había escrito en el chat, ¿cierto? Que la recomendación es que para hacer un seguimiento y que la evaluación estadística no solo se utilice para sacar la recepción final del proyecto, vía documentación administrativa en la municipalidad, lo que se recomienda es que trabajemos con las evaluaciones estadísticas diferenciadas por al menos 3 grupos o 3 familias de hormigones que tienen que ver con los hormigones normales, ya que en general las hormigoneras los denominan como GN3010, por ejemplo, ¿ya? Los hormigones bombeados, que las hormigoneras los denominan por lo general de esta manera, perdón, ellos le ponen el 90, ¿sí? Ahí. Y los hormigones de pavimento que se llaman HF o en algunas hormigoneras, hormigones P de pavimento. Pablo, ¿tiene alguna pregunta? No. No, ya.
Em, Bien, entonces les decía yo que en este caso vamos a trabajar con un hormigón G30 90, un hormigón que tiene 30 megapascal de resistencia y un porcentaje de fracción defectuosa del 10%. El cálculo de dónde sacamos el K1 y el K2 tiene que ver con la fracción defectuosa y con el grado del hormigón sobre G17 o H20. La norma 1998, que es la de la evaluación estadística, habla de hormigones H. Por lo tanto, dice H20, pero sabemos que el H20 es equivalente a un G17. Entonces, de G17 hacia arriba vamos a tener un K1 de 0 acá y un K2 de 3,5, ¿ya? El resto de las consideraciones, el F'C, que es la resistencia especificada por el proyecto, son 30 megapascales, y aquí empezamos con el cálculo de la resistencia individual de la muestra. Recuerden que habíamos hecho la diferencia entre probetas y muestras, ¿ya? Considerando que una muestra está constituida por varias probetas. Entonces, la resistencia individual de la muestra es el promedio de todas las probetas ensayadas a la edad especificada. El F3 como requisito o criterio de aceptación, también calculado ahí, es 30 más el K1 es 0, ¿ya? Y este de acá sale del 30 menos 3,5, que corresponde a el límite inferior de la resistencia individual, ¿ya? Esos son como los datos que vamos a ir necesitando. Y mi evaluación estadística, o mis datos para la evaluación estadística son, por lo general, estos que he marcado en amarillo, ¿ya? Eventualmente acá nosotros podríamos tener también una resistencia a 7 días, un R7, ¿ya? Eso porque por lo general ensayamos una probeta a 7 días. Sin embargo, hay que recordar que el promedio de la muestra, o el FI, se calcula en base al promedio de las 3 probetas ensayadas a esta edad, ¿ya? Aquí no está como fórmula, no sé por qué no está como fórmula, pero debería estar como fórmula del promedio de estas 3 probetas, ¿ya? Ahí. Ya. Entonces, teníamos nosotros que la evaluación estadística, lo que me entregan o lo que ustedes van a recibir como parte de la pregunta 1 del control 2, tiene que ver con esto que está en amarillo, que son los hormigones, ¿ya? Cada uno de los hormigones y las resistencias de las probetas a 28 días. En este caso, en este ejemplo, tenemos 3 probetas a 28 días, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos considerar? Es cuáles muestras tienen, ¿cierto? En promedio de sus 3 probetas, tienen más de 26,5. Y yo acá he puesto un formato condicional, ¿cierto? Acá con el Excel, he puesto un formato condicional para que destaque aquellas muestras que no cumplen con la resistencia individual. Y aquí en esta evaluación tenemos 4 muestras que no cumplen con la resistencia individual. ¿Se recuerdan qué es lo que había que hacer cuando teníamos estas resistencias que no cumplían? Estas resistencias críticas ¿se acuerdan cómo las denomina la norma? Alondra, Camilo, ¿ustedes vinieron a la clase anterior? ¿Se recuerdan? Daniel también vino. ¿Se acuerdan de qué es lo que indicaba la norma para estos incumplimientos? En esta evaluación son 4.
Chiquillos, ¿están ahí? Ah, no se acuerda Camilo, pone ya. Recuerden que cuando tenemos incumplimientos de resistencia individual, la muestra los clasifica como riesgo potencial de la estructura. ¿Ya? Ay, ¿qué onda? Como riesgo potencial de la estructura. Disculpen, se me están abriendo cuestiones acá. Oh, yo creo que tengo este computador con mucho virus. Ya, entonces la norma establecía riesgo potencial de la estructura. En ese sentido, hay que tener en cuenta de que si tengo estos incumplimientos, recuerden que, a ver, déjenme abrir la PPT para irles mostrando también. Denme un segundo. ¿Ustedes siguen viendo el Excel? ¿O están viendo acá El Excel. el Y todavía Excel? se ve el Excel. Ya. Déjenme, para que vayan recordando ahí y después puedan tener los datos de... Denme un segundito, chiquillos, estoy buscando aquí en el PPT esta información. Ahí. Ya. Ya, entonces, déjenme... Recuerden que ahí la norma establece qué pasa cuando tengo un incumplimiento. En este caso estoy en este punto de incumplimiento. ¿Camilo tiene alguna duda? Camilo ahí se está acomodando, parece, para la clase. Ya, vamos a desactivar el audio, ya. Entonces, les decía yo que en este caso estamos en estos incumplimientos donde dice que el hormigón no cumple la resistencia especificada y cada resultado defectuoso debe ser considerado como riesgo potencial. A su vez, también la norma indica unos determinados pasos que tienen que ver con comprobar la validez del ensayo, por ejemplo, desde comprobar la validez del ensayo hasta extraer los testigos de hormigón endurecido. ¿Ya? Con eso en cuenta, vámonos de nuevo al Excel. Acá. Con eso en cuenta, yo en este caso tengo los 4 incumplimientos y por lo tanto estas muestras yo debiera revisar la validez del ensayo y revisar por supuesto el elemento donde yo he colocado ese hormigón, pero no hay que dejar de vista de que esta muestra representa a los 150 metros cúbicos o la frecuencia de muestreo que se haya indicado en la especificación. En la especificación la frecuencia de muestreo es 100 metros cúbicos, nosotros vamos a tener que esta muestra representa a 100 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Vámonos al F3. ¿Cómo se calcula el F3? El F3 corresponde al promedio de 3 muestras consecutivas. Cuando hablo de muestras consecutivas, estoy hablando de que uno le asigna un correlativo a la muestra en orden cronológico. Si tengo varias muestras el mismo día, también van por orden cronológico. Y por lo tanto, la primera muestra o el primer cálculo de F3 se realiza cuando tengo ya 3 muestras, es decir, aquí no tengo F3, aquí no tengo F3, y aquí recién tengo un F3, ¿ya? No son lotes de 3, sino que son lotes de 3 muestras consecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cálculo de este F3 yo voy a tomar estas muestras, para el segundo F3 voy a tomar estas muestras que están aquí, estas de aquí, para el tercer F3 voy a tomar este y así lo voy arrastrando, ¿ya? En este caso, tenemos casi todos los F3 con incumplimiento. Aquí yo estas probetas las he puesto con estos resultados precisamente para que hayan incumplimiento, ¿ya? Sin embargo, la norma establece que no
no son, o sea, no establece que no son riesgo potencial de la estructura, sino que establece que hay que informar a los calculistas y aplicar las penalizaciones del contrato respectivas, ¿ya? Para que también tengan en cuenta que estos de acá, si bien son, digamos, un criterio que no cumple, no es un criterio tan relevante y sirve más que nada para ir dando las alertas, ¿ya? Por lo tanto, cada F3 considera 3 muestras, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que debemos verificar? Que el F3 de más de 30 y solamente este cumple, el resto está muy ajustado, ¿ya? Por lo tanto, también me va a servir como parámetro de seguimiento. Esa es la manera de calcular la evaluación estadística por medio de muestras consecutivas. Una vez que identificamos los incumplimientos, tenemos que ir a lo que indica la norma 1998 respecto a los resultados defectuosos, ¿ya? Otro tema importante de considerar es el coeficiente de variación del ensayo, que en el fondo, de alguna manera, califica al laboratorio, ¿ya? De alguna manera califica al laboratorio. Entonces, para esto, nosotros tenemos que considerar la diferencia entre la mayor y la menor dentro de las probetas que conforman la muestra, ¿ya? Y vamos a ir calculando también ese valor en función de las fórmulas que nos indica la norma, que son estas que están acá, y en la misma 1998 vamos a tener, ¿cierto?, esta tablita que dice que si el coeficiente de variación es mayor a 6, tengo un control de hormigones deficiente, y por lo tanto ahí yo tengo que intervenir al laboratorio, o de alguna manera exigirle al laboratorio que mejore su proceso de muestreo, porque lo que nosotros buscamos es llegar a un valor entre 0 y 3, que es de un nivel de control de ensayos excelente. Este coeficiente está relacionado, como les decía, con el número de probetas. Quiero que vean ahora, aquí yo tengo en esta planilla calculado el B1 para 3 probetas, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí se saca el S1, estos valores están en la norma. El R es el rango entre la menor y mayor, y el D2 se saca referido a si son 2 o 3 probetas. Recuerden que la norma chilena establece que tienen que ser al menos 2 probetas por cada una de las muestras. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un B1 de 6.17, es decir, tengo un control de ensayo deficiente. Pero imagínense, y voy a hacer un cambio y después me voy a devolver, de que todas las probetas me den la misma resistencia, ¿ya? Imagínense que me den todas la misma resistencia. Miren cómo vamos a modificar una. A ver, vamos a hacer esto, y vamos a devolvernos ahí, ¿ya? Y vamos a, perdón, vamos a que todas nos dé lo mismo, ahí. Ahí. Y vamos a modificar solamente una, ya, ahí. Si se fijan, aquí yo tengo un coeficiente de variación bastante chiquitito, porque esto no va a pasar jamás en la realidad, porque todas las probetas dentro de mi muestra dan muy similares. Entonces eso quiere decir que el ensayo tiene mucho menos error, ¿ya? Por lo tanto, también es un antecedente que debemos evaluar para el control de ensayo, ¿ya? Y también vía el gráfico, nosotros podemos establecer y podemos visualizar cómo van desarrollándose las resistencias con el F3 partiendo desde la tercera muestra. Si se fijan, y aquí tenemos el F0, o sea, todas las muestras debieran dar sobre este valor. La fracción defectuosa no quiere decir que el 10% de las muestras puedan dar bajo este F0, sino que el 10% nos lleva al cálculo del F0. ¿Cuál es la resistencia mínima individual de las muestras, o cuál es la resistencia límite, y de esa no se puede pasar, ¿ya?
¿Dudas con este método, chiquillos? ¿Alguna aclaración que necesiten? ¿No? Ya. Vámonos al otro método. El otro método requiere que tengamos más de 3 muestras. En este caso tenemos 17 muestras. Los parámetros son los mismos, ¿ya? Sin embargo, acá, de nuevo, esto que está acá es lo que se me entrega como evaluación estadística, ¿sí? Eso que está marcado ahí. Y lo que yo obtengo son los dos criterios de aceptación, el FI y el FM. Ahora, si se fijan acá, el FM va cambiando, puesto que se determina, el FM tiene que ser mayor o igual que FC más S por T. ¿De qué depende el S y el T? El S es básicamente la desviación estándar de las muestras que llevo hasta el momento. Es decir, aquí considera 3 muestras, aquí considera 4, aquí considera 5, 6, 7 y así sucesivamente. Por lo tanto, el S va cambiando en la medida que yo voy aumentando. Y el T, para un 10% fracción defectuosa, está tabulado en la 1998 y depende del número de muestras. Y si se fijan, para 3 muestras el T es 1.886 y para 17 muestras, que es el ejemplo, tiene un T de 1.337. Es decir, en la medida que yo aumento el número de muestras consideradas en mi evaluación estadística, voy a estar reduciendo el T. Por lo tanto, tengo que apuntar a menos. Entonces, para el FM va cambiando porque aquí lo saco en base al promedio de una muestra, 2 muestras, 3 muestras, y por lo tanto, por eso que va cambiando la medida, y aquí cuando tengo 17 muestras, ya tengo un FM de 27.5. Y el F0 es la misma característica, va a ser 26.5, y vamos a tener las mismas muestras que no cumplen. Aquí de nuevo se me borró la fórmula, y a lo mejor por eso medio de las 3 probetas. Ahí. Vamos. Ahí. Ya. ¿Sí? Entonces ahí tengo el promedio de las 3 probetas. Con eso en mente y considerando que el FM aquí va a ser el promedio de una muestra, o sea, el 28.1, aquí voy a sacar el promedio entre la primera y la segunda, aquí de las 3 primeras, y aquí ya las 4 primeras, las 5, las 6, y lo voy a ir comparando con este valor. Es decir, este se compara con este se compara con este se compara con este, y así sucesivamente, y este va a ir modificándose en la medida que va cambiando el T y que va cambiando el S, ¿ya? También en este método obtenemos el coeficiente de variación de ensayo, que nos permite evaluar al laboratorio, ¿sí? Y de nuevo con lo mismo de si es mayor a 6, el nivel de control de ensayo es deficiente, ¿ya? Y el gráfico respectivo, pero ya aquí con el FM. ¿Ya? Esa es la parte como el cálculo matemático, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Quiero irme a esta para incluir lo del R7. Si aquí nosotros tuviéramos R7, vamos a poner aquí 20,5, 20, vamos a copiarlo. Estoy poniendo cualquier valor solo para a modo de ejemplo. Estas resistencias no se incluyen en la evaluación estadística, ¿ya? No se incluyen, ¿sí? Va a ir bajando, vamos a poner aquí un 20 para que no nos quede tan bajita, porque si no nos va... Ahí. Entonces, yo lo que puedo hacer, ¿para qué me sirve? Básicamente, ¿para qué me sirve un R7 o un R3? Básicamente para ir verificando, porque ustedes a la medida que avanzan el proyecto van a ir teniendo más información de R7 y es posible proyectar la resistencia de 28 días con esos valores. Entonces, yo aquí podría sacar el factor de crecimiento entre R7 y el R28, que es este que está acá, ¿no es cierto?, el de la muestra, y yo puedo obtener para este grupo de muestras un promedio, si se fijan,
un promedio del factor de crecimiento de estas probetas, y de alguna manera, cuando a mí me llegue un R7, ya imaginémonos que la muestra 18 me llegó un R7 de 18, yo puedo de alguna manera proyectar ya considerando ese factor de crecimiento. Entonces yo puedo decir que esta muestra, cuyo resistencia a 7 días me dio 18, va a proyectar 26,2 y puedo hacer las alertas de revisar la validez del ensayo, de revisar los procedimientos y de revisar los hormigones antes de que me llegue la resistencia a 28 días, porque ya sé que esta resistencia eventualmente va a estar baja. Imagínense que me llega un resultado de 15. Yo ya sé que eso no me va a cumplir y por lo tanto tengo que estar alerta previamente. Por lo tanto, aquí la evaluación estadística no es una autopsia. La evaluación estadística tiene que ser una toma de exámenes para que no se nos muera el paciente, para que el hormigón, para poder pesquisar si el hormigón vamos a tener alguna alerta en términos de resistencia. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No? No, profe, todo bien, por mi Ya. parte. Ya, gracias Camilo. En estos días ya vamos a estar considerando lo que es la pregunta 3, como les decía, y básicamente tienen que ustedes analizar un grupo de muestras. Ya no quise hacerlo muy complejo en el sentido de poner más hormigones, aun cuando siempre, y por favor reitero, la recomendación es agruparlos en estos grupos de bombeados normales y pavimentos, ¿ya? En este caso, para efectos de este ejemplo, lo hemos colocado con el mismo hormigón, pero no siempre en una obra tenemos los mismos hormigones, entonces no mezclen, la recomendación es no mezclar hormigones que tengan, por ejemplo, un cono 8 con un hormigón autocompactante, o con un hormigón que va a ser bombeado, o que tiene algún requisito de tamaño menor por temas de terminación superficial, etcétera, principalmente porque los hormigones que tienen cemento van a tender a dar mayor resistencia y por lo tanto de alguna manera van a ocultar estos resultados, en estos resultados van a ocultar eso, porque al final me va a ir cumpliendo, pero solamente me va a ir cumpliendo gracias a los hormigones que tienen mayor cantidad de cemento, y no voy a poder revisar esos hormigones que estén muy al límite. ¿Ya? Eso en cuanto al cálculo. Espero que no hayan consultas. Les insisto, el día jueves van a tener una sesión con los profesores auxiliares para revisar tanto la pregunta del control como la mecánica del cálculo, y obviamente que no es solo calcular, a ver, la evaluación estadística que estamos poniendo ahí como pregunta, no es solo hacer el cálculo es casi, si se fijaron, lo más fácil de hacer. Lo que requerimos de ustedes es que haya un análisis de esos resultados. ¿Cómo me pueden ayudar en términos de la construcción? ¿Cómo me pueden ayudar en términos de las alertas? ¿Cómo puede servirme para evaluar a mi proveedor de servicios de laboratorio, etcétera? Y ese es el análisis que tienen que ir haciendo ustedes en la pregunta. ¿Ya? Voy a irme a la PPT ahora para comentarles la evaluación de... ay, me fui para otro lado aquí. La evaluación de... pantalla, la evaluación de los testigos, que también se realiza de manera complementaria. Se ve la PPT, ¿verdad? Sí, profe, una pregunta. Dígame. Cuando uno estudia la resistencia, así como la proyección de la resistencia y esa no te da, ¿lo que se hace es demoler al tiro la estructura o hay otras formas de mejorar? No, a ver, cuando nos da, o sea, cuando uno hace no es válida normativamente la proyección para hacer una demolición, ¿ya? Lo que uno hace cuando recibe un resultado defectuoso,
o que proyecta defectuoso, porque esa es la gracia de la evaluación estadística, anticiparse, bueno, en toda su vida profesional les va a tocar eso, anticiparse. Cuando yo tengo una proyección de resistencia baja, eso me sirve para ir a ver el elemento y para revisar la validez del ensayo. Así que estoy haciendo todo bien, ¿ya? Y poner las alertas porque eventualmente, antes de demoler, nunca usted va a demoler con una resistencia 7 días, tampoco con una 28 días que es defectuosa. Lo que uno hace es sacar un testigo. Después de comprobar que el resultado ha sido válido, principalmente porque se ha obtenido de una muestra normativa, recuerden la 171, 1017 y 1037, lo que se hace es tomar testigos. Y una vez que uno tiene los testigos, recién ahí define si vamos a demoler. Yo le diría, a ver, yo llevo 20 años ya trabajando en hormigones y solamente una vez me tocó demoler. Solamente una vez me tocó que el proyecto, y era un proyecto que era un canal de agua que desviaba agua, era un proyecto en Cordillera, en la clínica de la Católica, en la San Carlos de Apoquindo, y era un canal que iba a desviar unas caídas de agua, entonces si quedaba el hormigón como estaba, podíamos tener problemas de impermeabilidad. Entonces se optó por demoler, aun cuando la resistencia no era tan mala, no cumplía, pero no era tan mala, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es reparar. La mayoría de los casos es reparación, más que demolición, ¿ya? Pero en este caso que les cuento yo, que no, ahí tuvimos que demoler, pasó por un tema también de impermeabilidad, no solo de resistencia. No sé si con eso le contesto, parece que fue Camilo el que me hizo la pregunta. Sí, Camilo, sí. Ya. Ya, entonces, cuando nosotros ya tenemos este problema de las resistencias bajas, comprobamos la validez del ensayo, nos vamos a la resistencia real, nos vamos al testigo. Déjenme buscar acá donde tengo el tema de los testigos. Aquí. Y tomamos un mínimo de 3 testigos por zona comprometida, ¿ya? Para cada resultado defectuoso investigado y que la muestra sea válida, ¿ya? Más muestra válida, porque si la muestra no es válida, deberíamos nosotros haberlo pesquisado en el R7. En el R7 nosotros deberíamos habernos dado cuenta si la muestra estaba bien o estaba mal, ¿ya? Y ahí estamos a tiempo de anular esa muestra porque la muestra no está de acuerdo a la norma. O la anulamos para efectos de la evaluación estadística, pero la podemos ensayar para efectos de saber cómo está el hormigón. Y ahí después podríamos, por ejemplo, tomar un índice esclerométrico, que lo vamos a ver en las próximas clases, el índice esclerométrico, el martillo Smith, y establecer la homogeneidad del hormigón, ¿ya? Por ejemplo. Pero yo no puedo incluir esa muestra si la muestra no está, es como los votos, si el voto no está válidamente emitido, no se cuenta nomás, ¿sí? ¿Se entiende la analogía? Entonces, la aceptación se hace con 3 testigos por cada zona a evaluar y debemos cumplir 2 condiciones. La primera condición es que la resistencia, aquí se le pone R porque es resistencia real, ¿cierto? El promedio de estos 3 testigos tiene que dar más de un 85% del FC y las resistencias individuales de cada uno de los testigos tiene que dar el 75% de la resistencia especificada, ¿ya? Y si el hormigón no cumple, una vez que yo he tomado el testigo, si no cumple, recién ahí evaluamos. Si se rechaza, ¿ya? Y se demuele el hormigón comprometido, si se acepta el hormigón y se condiciona a algún tipo de reparación o refuerzo, o si se acepta el hormigón y se realiza algún tipo de penalización. Esto también eventualmente pasa. Yo recuerdo un caso de un hormigón que dio malo. Era en ese tiempo era un H30 y el hormigón dio más o menos como un H25. Y una vez que nos juntamos con el calculista dijo, no, en realidad yo había sobredimensionado la resistencia, así que no importa. Eran unas losas de estacionamiento subterráneo de un edificio de vivienda, y por lo tanto tampoco las cargas iban a ser tan importantes, entonces el calculista final ya dijo, no, si está cerca, no importa. Y no hubo ni demolición ni nada, se aceptó el hormigón así como estaba. Pero
esa definición pasa 100% por el proyectista. Ese ejemplo que les conté recién, me ha pasado una única vez. Nunca más me ha pasado. Siempre se opta por estas otras dos, en general, por estas otras dos alternativas, que es el rechazo y la demolición, o la aceptación condicionada a algún tipo de reparación o refuerzo, por ejemplo, con fibras de carbono, ¿ya? En algunos casos también pueden ustedes ver algún refuerzo estructural vía elementos de acero, también en algunos casos lo he visto. Entonces va a depender de varios elementos, ¿ya? Y antes de terminar, recordar, ¿cierto?, que en la extracción del testigo es importante que el mandante esté representado, ¿cierto?, por el hito, el proyectista estructural que esté al tanto, porque es él quien nos va a decir de dónde podemos obtener estos testigos, e insisto, uno lo saca del mismo elemento que donde está el hormigón que está cuestionado, pero no hay que perder de vista de que esa muestra defectuosa representa a un lote mucho más grande de hormigón, ¿ya? Jóvenes, eso no quiero agobiarlos con más cosas. El día viernes vamos a ver algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para la extracción de testigos y lo que implica básicamente la toma de martillo Smith o índice esterométrico para después dar paso al final a lo que tiene que ver con el índice de madurez. Así que nos deberían quedar no más allá de 3 clases, ya para cubrir todos los contenidos. No sé si tienen dudas o consultas, chiquillos. No, profe, nada. ¿No? Ya. Tampoco por mi parte, profe. Ya, estupendo. Estos días les vamos a estar subiendo el control, la pregunta 1 del control, que también es grupal, y ahí el día viernes podemos revisarla también en el texto para ver si hay alguna duda de la pregunta, de las preguntas, y el día jueves recuerden que van a tener horario auxiliar con los profesores. Eso, chiquillos. Vale, profe, gracias. Gracias a ustedes, espero que tengan una excelente semana y nos vemos el día viernes. Que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao.